Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay de esta consola Xbox Series X con este televisor Samsung TV8500 con tecnología de retroiluminación Dual LED y tecnología de color Dynamic Crystal Ultra HD. Este televisor es del 2020. Lo consideré como el mejor gama baja del año pasado, inclusive por encima del Hisense H8G, a pesar de que el Hisense tiene retroiluminación Full Array y además local dimming. Consideré este mejor principalmente por el tema del manejo del movimiento y porque, a pesar de no tener ni Full Array ni local dimming, me parece que hace un mejor trabajo en el tema de la uniformidad de los colores negros y además muestra menos problemas de clouding. Y su contraste, su relación de contraste es de 6500:1. Recuerden que el contraste es lo más importante para una buena experiencia HDR en términos de hacer lucir todo un poco más realista. Bueno, y de hecho para este 2021 me sigue pareciendo una muy buena opción algún tamaño que tenga panel VA, como es el caso del tamaño de 50 o el que están viendo en pantalla de 55 pulgadas. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del Samsung TV8500, como ya mencioné, en este caso de 55 pulgadas que tiene panel VA. Listo, primero quiero mostrarles la configuración del modo juego como tal de este Samsung TV8500. Tengan en cuenta que al activar la configuración del Motion Plus del juego, al activarla el input lag puede que incremente un poco, pero el problema es que la fluidez decrece también un poco. Por ende, yo recomiendo dejar el Motion Plus del juego activado para que la fluidez sea mucho mejor y el tiempo de input lag, se los voy a mostrar ahorita, aún así me parece muy bueno. El movimiento libre de LED genera un poco de efecto flicker o de parpadeo. Yo recomiendo mantenerlo desactivado. Ahora, en administrador de dispositivo externo, la función de HGIG, dejarla activada, solamente aparece en videojuegos que tienen función de HDR o alto rango dinámico. Esto ayuda a mejorar un poco el tema del contraste y, por supuesto, la experiencia HDR. Acá en la configuración experta, el brillo y el contraste a su máxima expresión, definición en 10, el tinte VR en 0. Lo único que yo personalmente recomiendo es aumentar el grado de color hasta 30. Esto ya es algo muy personal, pero si ustedes quieren lo pueden dejar en 25. Yo lo voy a dejar en 30, pero ya es, como les digo, una preferencia personal. El mejorador de contraste en alto, porque precisamente es lo que ayuda a que la experiencia HDR sea mucho mejor. Tono de color estándar. Y aquí en el Gamma ST.2084, que recuerden que solo aparece con videojuegos en HDR, de lo contrario sería BT. Si les gusta mejorar el tema de la uniformidad de los colores negros, entonces pueden decrecer este valor hasta -3 si así lo quieren. Esto decrece aún más el clouding, aunque en este televisor el clouding la verdad es que me parece que es imperceptible casi. Y lo mismo con el detalle de la sombra, pero si quieren más claridad, entonces aumentan estos dos valores. Yo, por efectos prácticos, los voy a dejar ambos en 0. Tengan en cuenta que el brillo en HDR de este televisor ronda alrededor de los 330 nits y la relación de contraste nativa más o menos entre los 6400 y 6500:1 aproximadamente, que no está para nada mal. Bueno, en cuanto al menú de la Xbox Series X, por alguna razón aparece de fábrica en 1080p, pero ahorita obviamente se puede cuadrar en 4K. Ese televisor, por supuesto, soporta 4K hasta 60 Hz, no tiene puertos HDMI 2.1, así que no soporta los 120 Hz en 4K ni en ninguna otra resolución. Tampoco soporta Dolby Vision, sí soporta HDR10, también HDR10 Plus, para que eso lo tengan en cuenta. Vamos entonces acá en la parte de atrás y obviamente cambiar la resolución en 4K Ultra HD, porque es la resolución de este televisor para sacar el máximo provecho en temas de calidad gráfica. No se puede cambiar la tasa de refresco, no me da esa opción. Acá en modos de video vamos a ver que este televisor no permite tasa de refresco variable ni tampoco Dolby Vision. Sí permite 50 Hz y 24 Hz. ¿Cuál es el tema con la tasa de refresco variable? Que un televisor que no permita tasa de refresco variable, lo que sucede es que si los frames del videojuego bajan, por ejemplo, de 60 a 59, el televisor no es capaz de bajar la tasa de refresco a 59 Hz, sino que la baja ya hasta 50 o a veces, de hecho, hasta 24 Hz. Por eso es tan importante que un televisor
tenga tasa de refresco variable, pero hasta ahora en la gama baja ninguno tiene tasa de refresco variable. Eso solamente los tiene en la gama alta y algunos de gama media o gama media alta. Aún así me parece que la fluidez de este TV 8500 es muy buena para el precio que tiene, que puede rondar entre los 500 y 550 dólares esta versión de 55 pulgadas aproximadamente. Ya en lo que tiene que ver con el tiempo de input lag, este televisor, de acuerdo a la página de pixeltv.it, te puede tener un tiempo de input lag más o menos de 9,5 milisegundos. Los datos técnicos también los saqué de acuerdo a esta página, la cantidad de nits en HDR que es 330 aproximadamente y la relación de contraste nativa que puede ir de los 6400 a 6500 a 1 y tiene una tecnología conocida como Ultra HD Dimming que le permite una muy buena uniformidad de los colores negros, un clouding muy leve, casi imperceptible, y todo eso se logra a pesar de que no tiene ni Full Array ni Local Dimming. Entonces, ¿recomiendo o no este televisor para la Xbox Series X? Miren, si tienen el dinero, adelante. La Xbox Series X es una muy buena consola. Sin embargo, con este televisor, en temas de calidad gráfica, sí van a sacar el máximo provecho porque es 4K. Y los videojuegos, pues la mayoría actualmente están en 4K. Pero en temas de fluidez, los que tienen 120 fotogramas por segundo no van a poderse mostrar tal cual porque este televisor no permite una tasa de refresco de 120 Hz. Y aún algunos de 60 fotogramas por segundo, al no tener este televisor tasa de refresco variable, pues probablemente no se puedan mostrar en todo momento a 60 Hz, sino que el televisor a veces deba bajar un poco la tasa de refresco, 50 y a veces hasta 24 Hz. Entonces probablemente diría yo que la Xbox One X, que es la consola pasada, sea una mejor opción, pero si a ustedes les sobra el dinero, adelante, porque la Xbox Series X lo bueno que tiene es que abre los juegos casi 6, 7 o hasta 8 o quizás 10 veces más rápido. Y además tiene la función de Quick Resume si quieren de pronto jugar varios videojuegos a la vez y no quieren que se les cierre los que ya tenían abiertos. Sin embargo, si ustedes tienen una buena cantidad de dinero, entonces probablemente quieran hacerse tanto de la Xbox Series X como un televisor que tenga HDMI 2.1, como por ejemplo el Samsung Q70T, si nos vamos por la misma marca, para que puedan aprovechar la máxima calidad gráfica en 4K y los 120 fotogramas por segundo, ya que el HDMI 2.1 del Q70T permite la tasa de refresco en 120 Hz en 4K con tasa de refresco variable. No siendo más, entonces voy a dejarlos con este pequeño gameplay para que lo puedan disfrutar. Este lugar es un antiguo cosmódromo, un puerto espacial ruso. Ahora está en cuarentena y es muy peligroso, pero nuestra única forma de avanzar es a través de esa muralla. Tengo que llevarte de regreso a la ciudad. Para eso, vamos a necesitar una nave. Pero antes, necesito encontrarte un arma. Sigamos avanzando. Cuidado, están por todas partes. Es riesgoso, pero nos conseguiré más luz. Sistema militar reforzado. Cables desgastados y óxido. Bien. Cuando accione este interruptor, habrá problemas. Nada contentos de vernos. No. Un fusil. Tómalo. Te traje por una razón, guardia. Eres un cazador. Eso significa que no tienes miedo de tomar riesgos. Sigue avanzando y prepárate para pelear.